Bien, pues continuamos. La siguiente ponencia es a cargo de María Eugenia López Barea y lleva por título El escudo de los Reyes Católicos en la imprenta incunable y post-incunable. La ponente es doctora en Ciencias de la Documentación, máster en Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivos y licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido como bibliotecaria en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, donde fue integrante del Grupo de Trabajo de Patrimonio Bibliográfico de la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas, con el que sigue colaborando, y con el Consejo de Cooperación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura y Deporte. Ha sido profesora asociada en la Universidad Complutense de Madrid, en donde ha impartido clases de Historia del Libro en las facultades de Filología y de Ciencias de la Documentación. Es socia honorífica de la Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España y ha formado parte de varios proyectos de investigación centrados en el patrimonio bibliográfico, actualmente en el de Ílica, Hibridismo literario y cultura áurea. Ha participado en seminarios y congresos nacionales e internacionales y sus publicaciones se centran en la historia de la Compañía de Jesús, en la imprenta incunable y el patrimonio bibliográfico. Cuando quieran. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias a la organización del primer Congreso de Emblemática en homenaje y recuerdo a don Faustino Menéndez Vidal de Navascués por aceptar esta comunicación y gracias a la sede de la Real Asociación de Hidalgos de España por su acogida y sin duda a todos ustedes por su presencia hoy aquí. Esta comunicación forma parte del proyecto de investigación del Grupo Ílica y en ella trataremos de analizar desde la bibliografía material el escudo de los Reyes Católicos en la imprenta incunable y posincunable. La idea de esta comunicación surgió cuando estaba investigando sobre uno de los tacos xilográficos empleados en el taller incunable de Fadrique de Basilea, en Burgos, con la representación del escudo de los Reyes Católicos. Se trataba de una imagen en la que aparecen las granadas rodeando el escudo, pero aún no figura la granada en el entado en punta. Por otra parte, en el impreso en el que aparecía estaba datado en el colofón en el año 1496, lo que resultaba un diseño muy tardío para no llevar la granada en el entado. Investigué el resto de escudos de los Reyes Católicos que habían sido empleados en la imprenta incunable y posincunable y pude comprobar que cada taller usaba escudos similares, pero muy diferentes entre sí, y mayoritariamente aparecían en impresos con contenido jurídico. Como saben, los Reyes Católicos, cuyo matrimonio tuvo lugar en 1469, tuvieron que abordar una serie de cuestiones de capital importancia para sus propósitos de gobierno, tanto en el plano internacional como en el interno, con la promulgación de una serie de normas y leyes que establecieron los fundamentos de su programa político, reforzando el poder de la monarquía, además de llevar a cabo una profunda reforma de la administración. Por la Concordia de Segovia de 15 de enero de 1475 se acordaron los títulos y las armas que ostentarían ambos monarcas con idénticos derechos. Así, el escudo se formó con el doble cuartelado con las armas de Castilla y León por un lado y de Aragón y Sicilia por el otro. De modo que tanto los títulos como las armas pertenecen por igual a ambos esposos y no habrá armas del rey y armas de la reina diferentes. Esta unidad está simbolizada en el relieve de la Universidad de Salamanca, que representa a los dos monarcas sosteniendo un único cetro. Tras las Cortes de Toledo hacia el año 1480, una vez establecidas las bases sobre las que se asentará la nueva monarquía, había llegado el momento de difundir su programa político y, sobre todo, de hacerlo a través de las nuevas disposiciones jurídicas. Para que esta difusión fuera eficaz, debía llegar a todos los territorios de la corona y para ello nada mejor que recurrir a la imprenta. Como hemos mencionado, la corona ve en este nuevo arte de imprimir, que se había instalado en sus reinos al menos desde 1472,
una ocasión para difundir su forma de gobierno y a la vez promover el valor de la imagen regia. Para ello, se protegió la instalación de dicho arte de imprimir al considerar exentos de cualquier impuesto tanto los libros hechos a mano, lo que ya ocurría desde 1377, como los nuevos de molde, lo que favoreció la instalación de impresores venidos desde otras partes de Europa. De este modo, la imprenta, protegida por la legislación, se convertirá en un elemento indispensable para la difusión de los nuevos cambios proyectados desde la corona. La mayoría de los impresos auspiciados por ella serán de carácter jurídico, aunque también destacó la impresión de bulas en relación, por ejemplo, con la financiación de la Guerra de Granada. Podemos ver el vínculo definitivo entre los nuevos textos jurídicos y la institución de la corona cuando comienzan a estamparse, bien al final, bien al principio de estos impresos del siglo XV, tacos silográficos con la representación heráldica de los monarcas, de manera que la sola imagen del escudo real los evoca. Como podemos observar, los escudos reales reproducidos en las ediciones incunables y posincunables, impresas en los distintos talleres españoles, presentan muchas variantes, pero cualquier coetáneo que los veía entendía su significado y lo que representaban. Por ejemplo, la estampa del escudo más sencillo en la esquina superior izquierda aún no incluye el Reino de Granada, por lo que se ha basado para la entalladura en un modelo anterior a la conquista de dicho Reino de Granada, ocurrida el 2 de enero de 1492. Aunque el taco de este escudo será reutilizado y estampado también posteriormente a este acontecimiento en otros impresos. En los siguientes ejemplos, el Reino de Granada ya forma parte de la corona y el escudo es representado con ramas de granada alrededor del mismo. Y un poco después, a partir del tercero que tenemos aquí, la granada ya se incluirá en el entado en punta. Es una edición de 1494 aproximadamente. Al principio conviven ambas representaciones, la de las granadas alrededor del escudo y la granada en el entado en punta, pero poco a poco irán desapareciendo las ramas de granada, quedando únicamente la granada en el entado, apareciendo otros símbolos alrededor. La granada en el entado en punta aparece por primera vez en los sellos reales, primero en los de placa en 1492, el mismo año de la conquista de Granada, y poco después en los sellos de plomo, mientras que en las monedas no se incluyó hasta la pragmática de Medina del Campo en junio de 1497. Los ramos de granada habían sido utilizados ya por Enrique IV con el lema agridulce es reinar, de donde lo tomará la reina Isabel, pero no serán usados por Fernando hasta 1492 tras la conquista de Granada, cuando ya pasan al escudo de ambos monarcas. Otros símbolos representados en los escudos de los reyes católicos son la divisa propia de la reina, que es el águila de San Juan Evangelista, que lo normal es que vaya nimbada, pero también la podemos encontrar coronada, sujetando el escudo timbrado. Sub umbra alarum tuarum protégenos bajo la sombra de tus alas. Al escudo también le acompañan otras divisas regias como el yugo característico de Fernando, que a su vez alude a la inicial del nombre de la reina, la Y, y las flechas que representan a Isabel a la vez que evocan la inicial del nombre del rey, la F, como divisas galantes. El lema tanto monta, nihil interest quomodo solvantur, poco importa el modo de desatarlo, tanto da cortar como desatar, hace referencia a la leyenda del nudo gordiano que aparece junto al yugo, unas veces entero y otras cortado. Y normalmente a nuestra izquierda, es decir, en la diestra del escudo. También podemos apreciar que no siempre se siguen las leyes de la heráldica, por las que tanto los leones rampantes como el águila deberían mirar hacia la diestra, pero en ocasiones no lo hacen. Igualmente, el orden de los cuarteles no siempre es el mismo. Deberían aparecer primero los símbolos de Castilla y León, como se había acordado en la Concordia de Segovia mencionada, en un escudo cuartelado en cruz en los cuarteles 1 y 4, seguido de los símbolos de Aragón, que son las barras, y de Sicilia el cuartelado en aspa, en un escudo partido, que son los cuarteles 2 y 3. En el escudo en que esto aparece invertido, que es el tercero, podemos asegurar que probablemente se deba a que es una copia especular, ya que está hecho al revés. Vistas algunas de las diversas entalladuras que se hicieron, podemos deducir que en cada taller se ejecutaba un diseño propio con la colocación de las armas reales. No existía una regulación ni una vigilancia sobre los artesanos que elaboraban las entalladuras. Estos grabados con el escudo real
eran estampados en los impresos que así lo requerían, como podían ser los de contenido legislativo o textos dedicados expresamente a los monarcas. Lo que resulta evidente es que, a pesar de las variantes, todo el mundo era capaz de entender la imagen y reconocer su significado. Por otra parte, los diseños de los escudos permiten establecer, hasta cierto punto y siguiendo la aparición de las entalladuras en las obras impresas que nos han llegado hasta ahora, una cronología aproximada de los distintos diseños heráldicos xilográficos. Estos escudos de los Reyes Católicos, además de identificar a la corona como promotora de los textos legales o destinataria de los que le eran dedicados o incluso patrocinadora de los mismos, permiten identificar al taller que los publicaba, lo que puede ayudar con los impresos sine notis, es decir, los que no llevan ninguna marca de impresión, lugar o fecha, aunque hay que tener también en cuenta otros elementos como la tipografía o la cronología para poder asignarlos correctamente, ya que muchos de estos materiales xilográficos permanecían en el taller, pero también se podían heredar, intercambiar o vender a otros talleres en determinadas ocasiones. Pero sin duda son de gran ayuda para la identificación de impresores e imprentas. Con el paso del tiempo veremos que los escudos como materiales propios del taller fueron reutilizados en ediciones para las que en principio no habían sido entallados, pero que su sola presencia les otorgaba el prestigio que emanaba de su imagen, además de embellecer las protoportadas de estos primeros impresos, lo que servía de reclamo y contribuía a la venta de estas nuevas ediciones. En algunos casos aparece el escudo heráldico en obras que, aunque no son jurídicas, en ellas se ensalza a la corona, caso de la Crónica de España, impresa por Juan de Porras en Salamanca en 1493, que se corresponde con el tipo 1 descrito por la doctora Elisa Ruiz en su magnífica obra La balanza y la corona, o habían sido dedicadas a alguno de los soberanos, como la Gramática Latina de Nebrija, es decir, la tercera edición de las Introducciones Latinas de Antonio de Nebrija, también conocida como Última Recognitio, en esta versión escolar y sin comentarios, que fue dedicada por el autor a la reina Isabel. En esta estampa llama la atención, como hemos mencionado, las granadas alrededor del escudo en fecha tan tardía como 1496 y sin que aparezca la granada en el entado en punta. Como vimos, donde primero aparecen las granadas es en los sellos, pero el primer escudo xilográfico del que tenemos constancia con las ramas de granada alrededor aparece en un impreso fechado el 28 de junio de 1493 en Valladolid por Juan de Francoeur. Está recogido por la profesora Elisa Ruiz con el tipo número 2. Si nos fijamos, el de las Introducciones Latinae de Fadrique es el de la derecha, estampado en 1496, obedece a la misma tipología del escudo real rodeado de granadas. Estos escudos con las ramas de granadas alrededor fueron los primeros escudos xilográficos de los Reyes Católicos en incluir la granada y probablemente fueron abiertos en una fecha más próxima al acontecimiento histórico de la conquista de Granada, es decir, el 2 de enero de 1492, por lo que esta podría ser considerada como la fecha a partir de la cual se generaliza el uso de la granada en el escudo xilográfico de los Reyes Católicos. Otra cosa es que hayan llegado impresos de esas fechas. Por otra parte, el 24 de septiembre de 1493 es la primera fecha conocida en que aparece en un impreso la granada en el entado en punta del escudo de los Reyes Católicos en una edición de Pablo Urus en Zaragoza que coincide con el tipo 19 de la tipología de la doctora Ruiz y que podría ser considerada como fecha de inicio de la entalladura de la granada en el entado del escudo real xilográfico a falta de que aparezcan impresos anteriores de los que ahora no tenemos constancia. Aunque el taller de Fadrique de Basilea solía ir a la zaga respecto al de Urus en cuanto a la edición y copia de muchos de los textos y de los grabados estampados en las obras de mayor éxito en Europa que Fadrique copiaba de dichos hermanos Urus, en el caso del escudo real y dada la itinerancia de la corte, parece lógico pensar que el conocimiento del diseño de dicha enseña habría tenido lugar aproximadamente en las mismas fechas, si no antes, para los territorios de las coronas de Castilla y de Aragón. Otra cosa es que se conserven ejemplares con dicha estampa anteriores a esta fecha de 24 de septiembre de 1493 en ambos reinos.
Por otro lado, aunque el diseño sufra cambios, los tacos ya labrados no se desechan, sino que pueden seguir siendo utilizados en nuevas ediciones, lo que resulta más rentable que abrir una nueva entalladura, aunque hubiera pasado de moda el diseño. De lo que se puede deducir que el escudo que figura en la impresión de la tercera edición de las Introducciones Latinas de Nebrija, publicado en 1496 en Burgos, no fue tallado ex professo para dicho impreso, sino que formaba parte de los materiales del taller y presenta una tipología anterior a la de la granada con el entado en punta. Al no conocer ningún impreso incunable de Fadrique de Basilea anterior a este año 1496 que incluya la estampa de dicho escudo con las ramas de granada alrededor y sin la granada en el entado, solo podemos conjeturar que la entalladura de este escudo se debió realizar para otra obra, con toda probabilidad un texto jurídico, del que no tenemos más constancia que el taco de madera reutilizado en 1496 y que podría haber sido estampado al menos en una edición publicada entre el 2 de enero de 1492 y el 24 de septiembre de 1493, que sería el otro escudo de Zaragoza que hemos mencionado. Y sin duda, antes del 18 de septiembre de 1494, en que tenemos un impreso con el escudo de los Reyes Católicos estampado con la granada en el entado en punta nada menos que en Toulouse, impreso por Enrique Meyer y descrito con el tipo 21 en la balanza y la corona, lo que demostraría que esta tipología de la granada en el entado era conocida en los distintos reinos de España e incluso fuera de ellos en los primeros años 90 después del 2 de enero del 92. Por lo que, al menos a partir del 24 de septiembre de 1493 y sin duda a partir del 18 de septiembre de 1494, si encontramos en los impresos peninsulares escudos de los Reyes Católicos sin la granada en el entado, como es el caso de las Introducciones Latinas del 96, podemos decir que estas entalladuras son anteriores y están siendo reutilizadas. Volviendo a la entalladura realizada en el taller de los hermanos Urus en Zaragoza, que aparece en el impreso de 24 de septiembre de 1493, vemos que debió ser objeto de copia en el taller de Fadrique, ya que si nos fijamos bien en la disposición de los distintos partes del nudo gordiano ya cortado, las vueltas del cordón que sujeta el haz de las flechas, así como su número, las 5, y la forma de las mismas, así como el diseño de los cuarteles con la disposición de los castillos y sus torres, los leones y sus colas terminadas en 3 puntas, las gemas de la corona, la tipografía del mote tanto monta y su disposición en una filacteria, el dibujo de la granada con 2 hojas, una a cada lado y coronada por 4 puntas, o el diseño del plumaje del águila, comprobamos que son los 2 tipos de escudos con este diseño más semejantes de todos los tacos abiertos con este motivo en los talleres peninsulares, salvo por un pequeño detalle que Fadrique conocía bien, y es que según las leyes de la heráldica la cabeza del águila debe de mirar a la diestra, como en el caso del escudo zaragozano, que está invertido. No como en ese caso. Aún así, la corona y la lengua flechadas son también similares en ambos escudos. Creemos que Fadrique lo copiaría de Urus como hacía siempre, era lo habitual, y porque desgraciadamente una vez más no tenemos testimonios coetáneos, es decir, o bien de ese mismo año 1493 o incluso de 1494, en el taller de Fadrique con estampas que contengan esta tipología de escudo, ya que el primer impreso de Fadrique que nos ha llegado con este tipo heráldico es de 30 de julio de 1498 y está identificado con el tipo 12 en la balanza y la corona, lo que nos hace pensar de nuevo en la cantidad de impresos desaparecidos y de los que no tenemos constancia. Tanto el escudo del taller de Urus como el de Fadrique tienen una prolongada utilización en sus prensas desde el periodo incunable hasta el posincunable al menos. Así el zaragozano aparece en impresos desde 1493 hasta 1516 y el burgalés desde 1498 hasta 1518. Eso que tengamos constancia por los impresos que nos han llegado, ya que, como decimos, son muchos los que han desaparecido. Entonces, en este caso nos llama la atención que hay un gran vacío sin ediciones con estampa de este tipo de escudo de los Reyes Católicos en el taller de Fadrique entre 1492 y 1498. Es raro que no haya impreso ningún impreso jurídico o de otro tipo que llevara el escudo. Y resulta extraño, sobre todo en este caso, que hay una clara copia de un modelo abierto al menos desde 1493. Además, en Burgos el primer escudo estampado del que tenemos constancia aparecía en 1496, como hemos visto en el caso de las Introducciones Latinas.
En Burgos existen al menos 2 diseños, además de este, del 96, 2 diseños heráldicos de los Reyes Católicos. El segundo, el que acabamos de ver, que es de 1498 y se identificaba con el tipo 12 en la balanza y la corona, y que se usará hasta 1518 en periodo posincunable y luego también posteriormente por los sucesores del taller. Y el tercer tipo de escudo, que tiene un poco menos de detalle en su entalladura, reduce el espacio dedicado al yugo con el nudo gordiano, reduce también el propio nudo, el cordón de las flechas y la envergadura del águila y su lengua flechada, así como las garras. Esta tipología, descrita con el tipo 13 por la doctora Ruiz, la encontramos en impresos datados entre 1511 y 1518, por lo que durante estos años vemos que conviven ambos tipos, el 12 y el 13, según los testimonios de los impresos que nos han ido llegando, lo que corrobora la reutilización de los tacos en el mismo taller durante varios años. Lo mismo ocurre con el escudo entallado por Pablo Urus, el tipo 19 en la balanza y la corona, empleado el 24 de septiembre del 93, como ya hemos mencionado, y que sigue usándose en el taller mucho más adelante, heredado por Jorge Cozi y estampado en los años 1513 y también en 1516. Como vimos, la granada con el estado en punta aparecía junto a las granadas alrededor en la imprenta salmantina hacia 1494 en la imprenta de Juan de Porras, y el taco vuelve a utilizarse en 1499 y posteriormente. Es el tipo 5 en la obra de la profesora Elisa Ruiz, que luego será también utilizado por Heiser y León de Dey, que son otros impresores que tienen relaciones comerciales con Juan de Porras, que suele ser el editor. Del mismo modo, se entalla también en Salamanca otro escudo con el yugo, las flechas y el lema del tanto monta, identificado con el tipo 15 en la balanza y la corona, que más tarde usará también León de Dey, hacia 1515 y 1520. De manera que los tacos de Juan de Porras serán empleados posteriormente tanto por Juan Giser como Lorenzo de León de Dey y también Juan de Canova, todos ellos con vínculos comerciales con Juan de Porras y en algunos casos también por parentescos familiares. El último escudo empleado por Lorenzo de León de Dey, cerca del año 1516, está numerado con el tipo 16 por la profesora Ruiz y presenta una estética ortodoxa en cuanto a las leyes de la heráldica y un diseño más limpio frente a los anteriores que procedían del taller de Juan de Porras. En el taller toledano de Pedro Hagenbach vemos 2 tipos de escudos, el primero con el yugo y las flechas y el lema tanto monta, pero con el águila mirando a la siniestra. Puede estamparse exento o bien rodeado de otros tacos silográficos con decoración vegetal o geométrica, pero van aparte, no se tallaron a la vez que el escudo. Tanto en el periodo incunable como posincunable, o sea, desde 1498 hasta 1502 y 1507. Y posteriormente lo tomará otro impresor toledano, que es Juan de Villaquirán, hacia 1515. El último diseño es diferente y respeta las leyes de la heráldica. Tanto los leones como el águila miran a la diestra y el águila figura nimbada. Es el tipo 4 en la obra de Elisa Ruiz y se encuentra en impresos datados entre 1500 y 1503. Otro caso relevante es el del impresor Arnau Guillén de Brocar, que imprimió en diferentes ciudades españolas, Logroño, Pamplona, Valladolid y Alcalá de Henares. Podemos ver que tanto en Logroño como en Alcalá o en Valladolid el taco estampado es el mismo, lo que varía son los tacos con decoración vegetal o geométrica puestos alrededor del taco del escudo, que está numerado con el tipo 10 en la obra de la profesora Ruiz. Curiosamente vemos que hay un nuevo diseño más tosco con el águila coronada y cambiado el orden del yugo y las flechas, que obedece al tipo 14 en la obra de Elisa Ruiz y fue empleado entre 1515 y 1520. En Sevilla existen varias imprentas conocidas. Una de ellas es la de Juan Penitzer y Magno Hers, cuyos escudos característicos obedecen al tipo 8 de la balanza y la corona y al tipo 9. De la misma obra, que con el tiempo pasarán al impresor de Sevilla que viene desde Salamanca, Juan Varela,
como veremos en la siguiente diapositiva. En este caso, la orla decorativa forma parte de la misma entalladura, o sea, se talló a la vez que el escudo. En el caso del impresor Juan Varela de Salamanca, ocurre como habíamos visto con Arnau Guillén de Brocar, que emplea el mismo taco xilográfico en distintas ciudades, en Granada y en Toledo, ya que es un material que forma parte del taller y lo lleva allí donde va a instalarse. Es el mismo taco referenciado con el tipo 9 que acabamos de ver, que empleó Juan Penitzer y Magno Herz a finales del siglo XV y a principios del XVI, antes de que pasara a Juan Varela de Salamanca, quien imprimió también en Sevilla antes de hacerlo en Granada y en Toledo. Y también luego volvió a Sevilla otra vez. El taco entallado respeta las leyes de la heráldica, los leones y el águila miran a la diestra y la cabeza del águila está nimbada. El yugo a nuestra izquierda y las flechas a nuestra derecha suele ser lo más normal, aunque hay casos en que aparece invertido, y el lema tanto monta con la última palabra abreviada. La curiosidad de este taco es, como hemos mencionado, que toda la decoración que enmarca el escudo forma parte de la misma entalladura, algo que ocurre también con el otro taco diferente que obedece al tipo 8 en la obra de Elisa Ruiz. Además, el impresor Juan Varela de Salamanca imprimió en Sevilla algo inusual, según recoge el profesor de Francisco Olmos, en la presencia heráldica de la nobleza castellana en los primeros libros impresos en la revista Hidalguía de este año, en el número 398, como es la estampación de la representación del sello de placa que empleaban los reyes como administradores de la Orden Militar de Santiago. Otros impresores que emplearán un escudo propio en su taller de Sevilla fueron Meinardo Ungut y Estanislao Polono en el siglo XV. Y luego este escudo, al morir Ungut en el 99, lo mantiene Polono y pasará a Jacobo Kronberger, quien casó con la viuda de Ungut a comienzos del XVI y obedece al tipo 6 en la balanza y la corona. Posteriormente, el impresor Pedro Brum posee una entalladura en la que tanto la orla decorativa como el escudo forman parte del mismo taco xilográfico y se corresponde con el tipo 11 de la obra de la doctora Ruiz. Hay 2 ediciones en este mismo año de 1506. En Barcelona se toma como modelo heráldico un friso con el escudo en el centro, con el águila nimbada cuya cabeza apenas se aprecia, pero con las divisas reales del yugo y las flechas a ambos lados del escudo. El escudo era también conocido fuera de nuestras fronteras, como vimos en el caso de Toulouse, pero también en París, Lyon y Venecia, donde solían hacerse encargos para las imprentas españolas. El de la izquierda es el tipo 22 en la balanza y la corona, es una edición en castellano y cabe la duda de si es un patrocinio regio o es una deferencia del impresor, ya que este impresor estaba especializado en los libros de horas para vender en Castilla sobre todo, porque estaban en dicha lengua. Y el otro está impreso en Venecia, que también lo utilizará, además de Simón Luere, Luca Antonio de Junta hacia 1501 en una edición de las partidas, que también es para España. Como conclusiones, podemos decir que muchos de los escudos que se entallaron para los impresos jurídicos no han llegado hasta nosotros o lo han hecho en ediciones posteriores para las que no fueron entallados, como demuestra el uso de determinados elementos heráldicos, como pueda ser la granada en el caso del escudo de los Reyes Católicos. Por otra parte, son muchos los impresos que han desaparecido o no han llegado hasta nosotros. En el siglo XV y principios del XVI se produjo una reutilización de los materiales propios del taller durante periodos de tiempo que podían abarcar varios años, lo cual fue una práctica habitual en las imprentas incunables y posincunables hispanas. Cada impresor poseía sus propios juegos de entalladuras con motivos heráldicos y otros también con motivos decorativos que son empleados en el tiempo, a lo largo del tiempo en el mismo taller, ya que hay que amortizar los materiales y el desembolso realizado cada vez que se abrían nuevas entalladuras, lo que ayuda a la identificación de cada imprenta.
Y un llamamiento a los catalogadores, sobre todo, que habría que empezar a sistematizar en las catalogaciones bibliográficas las descripciones heráldicas de los escudos de los Reyes Católicos que aparecen en los diferentes impresos incunables y posincunables, lo que contribuiría a la identificación de talleres y a la adaptación de los tacos y, en ocasiones, de los propios impresos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Un par de minutos. Hoy no sé por qué me ha dado por las observaciones y los comentarios. O sea, tengo un comentario y una observación también. El comentario, las ramas de Granada. El uso de las ramas de Granada es muy antiguo. Quiero recordar, hablo de memoria, o sea, puedo equivocarme, que lo usó por primera vez Enrique I, a principios del siglo XIII. Me parece que fue Enrique I. Fue un reinado efímero, pero bueno, pero lo usó. Y luego, quien lo usó profusamente fue Juan II, no Enrique IV. Enrique IV, por supuesto, en Juan II. Me parece recordar que en la cartuja de Miraflores está por todos los lados, los ramos de Granada, y además con el sentido de... sí, agridulce, sí. Agridulce es el... Sí. Reinar, eso. Sí. Era Juan II. Y luego hay un detalle que me gusta recordar. Yo lo aprecié de casualidad en una representación heráldica que yo dato en torno a 1473, o sea, Enrique IV, en Betanzos. Y es la corona, son granadas. O sea, los florones de la corona son las granadas. Hay un detalle que la granada parece como una bola con corona, claro. Pero quien lo usó también es doña Isabel, sí, de Portugal. como hija. O sea, sí. Hay un escudo precioso coronado con granadas y rodeado, le llaman escamas, y no son escamas, son ristres. La divisa del ristre, ¿no? Vale. Bueno, esto era un comentario. En fin, no, muchas gracias. Sí. Y ahora una observación. Que lo has repetido, lo has repetido muchas veces y no resisto. Las leyes heráldicas. Es que no existen leyes heráldicas. Aunque alguno pueda opinar que sí, si quiere lo discuto. No existe ninguna ley heráldica. Todas esas leyes heráldicas es un invento del siglo XVIII, desde luego, con respecto a la Edad Media, para nada. Lo que existen son costumbres, son procedimientos rutinarios. Y ese procedimiento rutinario, por ejemplo, de poner la figura siempre mirando en la dirección del caballero, bueno, pues vale. Entonces, si no se respeta eso y aparece de una manera que no es lo acostumbrado, pues se puede decir. Pero nunca recurriendo a eso de leyes heráldicas. No existe ninguna ley heráldica, ni lo de color sobre color, ni metal sobre... Todo eso son cuentos chinos, de verdad, ¿eh? Entonces, por favor, si lo publicas, no hables de leyes heráldicas. Costumbres. Costumbres, procedimientos rutinarios, que es lo que termina convirtiéndose, claro, si no haces lo que está acostumbrado, pues claro es raro, ¿vale? Pero no es contra la ley, ¿vale? Pues muchísimas gracias por las apreciaciones. Sí, lo tengo en cuenta. Un segundo. Bueno, eso era una obsesión, como bien sabes tú, de Faustino, ¿no? Pero, claro, porque al final se le puede llamar costumbres, yo también a veces digo buenos usos. ¿Por qué? Porque lo que pretenden todas esas buenas costumbres es dar mayor visibilidad al escudo. ¿Por qué no se pone un color sobre color? Porque no se ve bien, porque no destaca. Por ejemplo, si uno ve las camisetas del Atlético de Madrid, que es rojo sobre blanco, se ve muy bien. Si uno desde lejos ve las del Barcelona, granate sobre azul, pues se ve una mancha oscura. Porque hay que llenar todo el campo del escudo para que se vea desde lejos. Si se ponen pequeñitos no se ve nada. Es decir, al final es fundamentalmente visibilidad. Luego estética, simplificación, pero era para que se vean. Pero leyes, efectivamente, en la física y en los códigos penales o civiles. No olvidemos, Manolo, que la costumbre hace ley. No, vamos a ver, Ernesto. No hay ninguna ley que diga por este traje de baño.
Hay alguna ley, ¿no? Para como se te ocurra meterte ultra con corbata, te van a hacer una foto. El derecho a la costumbre por ley. Gracias. Y por lo tanto, Bueno, puede tomarse como ley. perdón. Profesora Barea, enhorabuena por su conferencia. Gracias. Y por su trabajo de investigación. Yo el único comentario que quería hacer, aprovechando que este coloquio es en homenaje y en recuerdo a Faustino Menéndez Pidal, recordar una anécdota que vivimos con él en un viaje a Granada, en que me pidió a ver si podíamos consultar un libro de horas de la reina Isabel que se conserva en la capilla real de la catedral. Yo no sabía muy bien cuál era su interés. Efectivamente conseguimos que nos sacaran el original de ese libro de horas, y lo que él quería era comprobar la existencia de la orla de granadas en el escudo de los reyes antes de que se incorporaran al escudo oficial después. Y recuerdo la emoción con la que él manejó ese libro y comprobó que efectivamente las granadas estaban ahí en otra posición distinta. Luego reprodujo ese mismo escudo en una obra suya de heráldica. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ese día también el deán de la catedral, que es el que nos enseñó todo, dijo, y no saben lo cansados que estoy de que me pregunten por qué no sacamos ya los escudos de Franco.